Hola, buenas tardes o buenas noches, o buenos días si por la mañana ves vídeos. Este vídeo le he puesto el nombre de reacción del inducido y polos ficticios. Vosotros cuando veis esta I con comillas, es como un guiño que hago a nuestro señor ilustrísimo don Clemente Figuera, ¿vale? Yo siempre voy a sacarlo a colación porque nosotros no sabemos si vamos a conseguir porque es una máquina difícil de fabricar. Pero por lo menos que en la memoria y en los españoles, lo mismo que han hecho publicidad los americanos de Nikola Tesla, nosotros vamos a publicitar a nuestros inventores. Esto es un llamamiento a nuestra cultura, a nuestras élites de la ciencia, que en muchos casos la historia la hacen otros y los perdedores pues no aparecen. Sin embargo, tenemos muchas personas dignas de ser recordadas, como el Clemente Figuera, como el Peter Blasberg, como otros tantos inventores españoles. Isaac Peral, creo que era el del submarino, ¿no? O el del helicóptero, no me acuerdo. Ni yo mismo. Bueno, perdonadme, yo en culturas tengo poca, pero sé que hay que luchar por lo nuestro. Como el Gran Capitán, tenemos muy buenos héroes. Os recomiendo el canal del Aullido del Lobo o La Espada y la Forja. Personas que están removiendo las conciencias para valorar nuestros ancestros. Hay que valorar los inventos de los españoles y las cosas de los españoles que son muy buenas. Y últimamente pues estamos un poco pervertidos porque estamos un poco perdidos. Bueno, déjate de historia. Vamos a ver de qué se trata este vídeo. Este vídeo estamos haciendo campos magnéticos rotativos y vemos que cuando nosotros hacemos rotar un campo magnético a través de un motor, un driver de motor paso a paso sobre delgas, 4 delgas dispuestas en forma perpendicular, generando dos interferencias constructivas a través de un vector magnético de esta excitación, un vector magnético que crece y aumenta y otro vertical que crece y disminuye. Perdón, he dicho crece y aumenta, no, crece y disminuye y otro crece y disminuye. Se va a generar una polarización circular, un vector magnético rotativo, pero estábamos viendo que dependiendo de si poníamos un condensador, se creaba una resonancia en las bobinas del campo utilizadas como estator o energía generadora, la salida en la bobina de campo, y dependiendo si era una carga inductiva como un motor o una lámpara resistiva o un condensador, se producía una interferencia con el vector giratorio y había mayor delay o menos, o había más consumo, menos consumo, si había un cortocircuito directamente. Entonces yo estaba estudiando y he visto lo que se llama la reacción del inducido. En los motores universales existe la reacción de armadura y en este caso la reacción del inducido. Vemos como dependiendo de la carga que ponemos en el alternador, pues van a surgir polos ficticios que se suman o que se restan al movimiento del vector rotativo. Vamos a leer esto porque es muy importante. En esto que lo saco de internet viene muy bien explicado. Cuando una corriente circula por el inducido, o sea, los bobinados de salida hacia la carga, el flujo ya no está engendrado solamente por el inductor, sino que a la acción de este se le superpone el flujo creado por el inducido y pone entre paréntesis polos ficticios. Este fenómeno se le denomina reacción del inducido. Mirad qué claro lo está diciendo. Cuando en este invento yo tengo un rotor excitado que se genera un campo magnético rotativo, al campo magnético excitador se le agrega otro campo magnético de polos ficticios engendrados por las bobinas del inducido. O sea, en este caso las bobinas de campo que las estoy utilizando. Vamos a darle marcha para que lo veáis. Estoy utilizando las bobinas de campo, estas, como salida. Cuando el campo magnético rota, corta la bobina de campo y genera una electricidad. Cuando tengo un condensador a su salida, aumenta. Cuando yo pongo un condensador como este a su salida, crea una resonancia magnética condensador-bobina
y aumenta la generación. Mirad, esa es la señal de salida, esa es la potencia, y cuando yo pongo el condensador, mirad qué montón de luz da. Voy a ponerle 1, 2 y 3, ya. Y también la señal del osciloscopio aumenta la amplitud, ¿veis? Pero también tenemos que decir que aumenta la potencia de entrada, 51 vatios con condensador. Le quito el condensador. Si le quito el condensador, ¿cuánto? 47,9. Si hago un cortocircuito pleno, voy a cortocircuitar la salida, ¿vale? Vamos a cortocircuitar, 1, 2 y 3, ya está cortocircuitado. ¿Cuánto consume en cortocircuito? 32 vatios. Si en vez de las lámparas pongo un motorcito, voy a poner un motor, una carga inductiva a través de un puente de diodos, se ve esa señal, le voy a dar marcha para que arranque, ya está arrancando. Esa es la señal del motor. ¿Cuánto estoy gastando? Estoy gastando 41 vatios. Voy a trabajar con el motor en carga, voy a frenarlo. Vamos a ver lo que pasa al frenarlo. Lo estoy frenando. Cuando lo freno totalmente, está frenado totalmente, me consume menos. Una carga inductiva, 36 vatios. Lo pongo en marcha. Me sube el consumo a 41 vatios. Le pongo el condensador. Voy a poner el condensador al motor. De 41 vatios paso a gastar 47. Se acelera el motor con el condensador y se convierte a aumentar la amplitud. Voy a quitarle el condensador, le quito el condensador, le pongo el condensador. Mirad cómo crece la tensión pico a pico. Si freno el motor, lo voy a frenar, baja la tensión pico a pico. ¿Y cuánto consumimos con el motor en carga? Con el motor en carga 40 vatios. O sea, cuando lo pongo a trabajar consume menos. Si le suelto el motor, se acelera y consumimos más. Si ponemos las lámparas junto con el motor, ¿cuánto consumimos? 45 vatios. Le voy a quitar las lámparas, ya está quitada la lámpara. Consume más con las lámparas quitadas. Y ahora se ha acelerado y coge más potencia, él solo, cuando entra en resonancia. ¿Y cuando tenemos en resonancia con el motor? 48 vatios. Freno el motor, lo hago trabajar. Al hacer trabajar no está bloqueado, está trabajando 41 vatios. Vale. Eso quiere decir que dependiendo del consumo que le pongamos aquí, se producen unos polos ficticios que acompañan a la rotación del rotor. Esos polos ficticios también están engendrando una energía que acompaña a la energía del rotor. Entonces, dependiendo de la carga, voy a parar esto que no se haga ruido. Vamos a leer los diferentes tipos de carga. Voy a pausar un momento. Estas páginas que hay aquí, luego subiré el manual en PDF con un enlace para que lo tengáis vosotros en el ordenador y podáis estudiarlo tranquilamente. Mirad, vamos a ver tres tipos de carga o de reacciones del inducido. Una, cuando el consumo es resistivo. Otra, cuando el consumo es inductivo. Y otra, cuando el consumo es capacitivo puro. ¿Vale? Estoy hablando de capacitivo puro o inductivo puro. Mirad, tenemos simbolizado el rotor que da vuelta. En este caso estamos hablando de campo magnético giratorio físico real. Y esto también se aplica al campo magnético rotativo que yo estoy haciendo de manera virtual, con la máquina estática, que es lo que hizo Clemente Figuera. Nosotros vamos a estudiar las partes de un generador normal, un alternador normal, para luego aplicar el conocimiento y lo que vayamos descubriendo, pues entenderlo para aplicarlo a una máquina de campo magnético rotativo con máquina estática. Bien, las bobinas de salida están representadas por este círculo y por este círculo, ¿vale? Tenemos un rotor que está dando vueltas hacia la derecha. Tenemos simbolizado el campo norte, el polo norte y el polo sur de ese rotor que se mueve. Fijaros lo que te habla aquí. La tensión y la corriente en el inducido están en fase. Los polos ficticios están intercalados entre los polos del inductor.
En carga se obtiene una tensión en bornes de la máquina inferior al valor que presentaba en vacío. Con la máquina en vacío, sin poner carga en esta bobina, la tensión en bornes de salida es mayor. Cuando pone la carga resistiva, como nosotros hemos puesto aquí, baja la tensión de valor, es lógico. La reducción en la tensión de la salida del generador es debida a la aparición de una corriente en el inducido que provoca una caída de tensión en este circuito, a la vez que produce una fuerza magnetomotriz que reacciona con la del inductor, modificando el flujo en el interior de la máquina. Mirad, cuando esto pasa por aquí, el inductor o el rotor da el giro y pasa por delante de estas bobinas. Solo ha simbolizado un hilo, para hacerlo más sencillo. Cuando la corriente por la carga de esta bobina circula, se ocurren unas corrientes, unos campos magnéticos de esta forma, por la ley de Faraday, por la ley de Lenz. Una corriente por una bobina genera un campo magnético de forma vorticial en su hilo. De tal manera que el campo va hacia la izquierda aquí, estas rotaciones vorticiales van hacia la izquierda y estas van hacia la derecha. O sea, genera un campo magnético hacia la derecha, un flujo magnético. Aquí está pintado. Cuando esto está pasando por la bobina, se crean unos polos ficticios de esta índole que están retrasados, como veis, 90 grados. La sumatoria de estas líneas de fuerza y estas líneas de fuerza crea un vector hacia la derecha, que está aquí pintado, ¿vale? Entonces, si dibujamos los polos reales, que es el azul, como los polos estos, norte-sur, norte-sur, se ve ahí que está avanzando hacia el norte. Vemos cómo se crean unos polos ficticios más pequeños, norte-sur, que también van avanzando conforme va dando vuelta la masa polar y este vector rotativo. Acompañado se generan unos polos ficticios gracias a la corriente de la carga resistiva, que van 90 grados desfasados y van intercalados. ¿Ves? Si estos son los 90 grados, si estos son 180 grados, de aquí a aquí son 180 grados, en la mitad son 90. Pues en la mitad se están creando polos ficticios a 90 grados, como indica esto. Estos polos ficticios alteran y engendran también corrientes en el rotor y en el estator, ¿vale? Esa es una carga. Vamos a ver la carga en el tipo de reacción en un circuito inductivo. Cuando es una reacción longitudinal subtractiva, o sea que se resta del campo magnético generado por el rotor. Vamos a leerlo. La corriente en el inducido atrasa pi partido por 2 radianes, o sea 180 grados, un cuarto de periodo respecto a la tensión. Pi 180 grados, porque está justamente al contrario. Respecto a la tensión, en ese tiempo el rotor gira 90 grados. Los polos ficticios están enfrente a los polos del inductor del mismo signo. Fijaros, cuando el campo magnético está por este orden, el flujo magnético está hacia la derecha, magnetizando y engendrando corriente en la carga a través de esta bobina de salida. Cuando hay una carga inductiva, el flujo magnético desmagnetiza, que se genera en la carga. Si nosotros tenemos en esta bobina unas cargas inductivas, pues el flujo magnético que se engendra en el estator es de sentido contrario y desmagnetiza el núcleo. Entonces, esta fuerza de magnetización del rotor se ve desmagnetizada por la fuerza que engendra las bobinas de carga, ¿vale? Está completamente en contra, al contrario. Entonces, cuando tenemos un alternador que está conectado a unas cargas inductivas, como fueran motores, van a desmagnetizar el núcleo. Sin embargo, habéis visto que cuando le he puesto el condensador, ocurre lo contrario. Se remagnetiza y aumenta la salida del generador. Vamos a ver el último caso, que es este que estoy diciendo, que es el del condensador, la carga reactiva capacitiva. Vamos a ver cómo viene escrito en este texto. Circuito de consumo capacitivo, reacción longitudinal aditiva, o sea, la energía que se produce por los polos ficticios de las cargas capacitivas sobre el estator se van a sumar y se van a adicionar al campo generado por el rotor. Vamos a leerlo. La corriente en el inducido adelanta pi partido por 2 radianes,
un cuarto de periodo respecto a la tensión. O sea, se va a poner en sumatorio. En este tiempo el rotor gira 90 grados. Los polos ficticios están enfrente a los polos del inductor de signo opuesto. Aquí lo vemos. Cuando está girando, se crea un campo magnético en el estator que reacciona de forma aditiva y se suman los vectores del campo magnético rotativo y los polos ficticios del estator, del campo, de la reacción del campo, en este caso, se suma a lo que es la energía del flujo de magnetización. Entonces, cuando ponemos unos condensadores, aumenta la remagnetización del núcleo, se suma y en vez de desmagnetizar, remagnetiza el núcleo. Y lo vemos claramente cuando lo hemos hecho nosotros con los condensadores. Vamos a darle marcha, lo vamos a ver otra vez. Vamos a quitar el motor. Vamos a quitar el condensador. Y vamos a poner la bombilla. Tenemos la bombilla, una iluminación. Vemos que cuando ponemos el condensador se remagnetiza, mirad los osciloscopios. Aumenta la magnetización del vector giratorio, aumenta la generación y también aumenta por resonancia, aumenta el voltaje. ¿Lo veis? Pero claro, para que ocurra esa resonancia, la frecuencia tiene que estar adaptada para que el condensador esté en resonancia con las bobinas de campo. Eso también está provocando un gasto mayor en el consumo de alimentación del rotor, pero tenemos una remagnetización del inductor, de la masa del núcleo, y hace que tengamos mayor energía. Aquí vemos como los polos, estos son los polos de excitación del rotor, y como los polos ficticios se suman. Tenemos un polo norte que está girando y se encuentra con un polo sur de la reacción del condensador con el inducido, ¿vale? Por eso le dice que es una reacción longitudinal aditiva. Pero ¿qué ocurre con el caso del inducido en corriente cuando tenemos un campo reactivo inductivo, una carga reactiva inductiva? Cuando tenemos una carga reactiva inductiva, ocurre que si excitamos con un norte, recibimos un norte. Si excitamos con un sur, recibimos un sur. Aquí lo tenemos, carga sustractiva. Cuando hay un consumo inductivo, la carga es sustractiva. Entonces, recordemos que el Holcomb trabaja con carga reactiva, con carga capacitiva, con el sistema del modulador oscilante que ya mostré en las otras ocasiones. Este es el modulador oscilante, ¿vale? Esta máquina hace que a través de carga capacitiva genera esa reacción, como hemos visto aquí con las luces. Pero no solo eso, sino que utiliza un campo magnético tetrapolar para aprovechar esas corrientes y esos enfases de las corrientes de reacción del inducido. Aquí no sé si tengo algún dibujo, raro. Creo que lo tenía dibujado por aquí. Aquí lo tengo. Podéis ver que tiene un campo magnético giratorio tetrapolar. 2 polos sur y 2 polos norte. Esto solamente es el rotor interno. Pero luego utiliza también el rotor externo. Esto es el rotor interno y luego también el rotor externo. Rotor interno, rotor externo. Y ahí en medio la inducida. Pues bien, dependiendo de esas reacciones del inducido, pues podemos tener una reacción que sea propicia para remagnetizar la máquina y en vez de gastar más energía, reaprovechar esa reacción. Pienso que ahí está el invento de Clemente Figuera y lo que también en la fecha actual Robert Holcomb ha conseguido con su patente. Pero no recordemos que este hombre ya hace ya un siglo y más de un siglo, pues había conseguido descubrir. Entonces, en esas reacciones del inducido, pienso que está la madre del cordero de este invento, ¿vale? En cómo la reacción del inducido se puede utilizar para remagnetizar la máquina y ahorrar energía, incluso al punto
de que con ciertas cargas reactivas como un motor, como decía Clemente Figuera, que su generador iba conectado a un motor de 20 caballos, esa reacción y ese equilibrio magnético podía mantener la máquina autosustentada y tener una energía motriz duradera. Ya pausa un momento. Mira, este es un esquema que he hecho, un boceto a bote pronto de lo que podría ser la máquina de Clemente Figuera. Tendríamos un acumulador, tendríamos un motor pequeño que alimenta. Esto fue la primera máquina, antes de 1908, la máquina que inventó y patentó en 1902. Yo pienso que se trataba de esto. Un conmutador Wheeler generaba a través de la corriente continua y del movimiento de sus rotores, generaba dos corrientes alternas desfasadas 90 grados. Esa máquina, ese conmutador Wheeler, alimentaba el generador de 1902, el octogonal. Lo tengo por aquí, no sé si lo tengo por aquí. El conmutador Wheeler alimentaba esta máquina, que es esa máquina. Esa máquina generaba un campo magnético rotativo con dos señales desfasadas a 90 grados. Y en el rotor, en la bobina de tambor que había aquí, generaba la inducción. De esa inducción, esa energía generada se la llevaba a un motor de 20 caballos que funcionaba con una tensión de 550 voltios. Después, este motor tenía anexionado a un rectificador como una generatriz que rectificaba a través de un conmutador y colector, rectificaba la corriente alterna de salida, y esa corriente de salida, corriente continua, alimentaba el motor del generador Wheeler, tanto esto como la alimentación del conmutador Wheeler para alimentar el generador ¿vale? Entonces tenemos, este es el generador estático, campo magnético rotativo, alimenta un motor, el motor tiene energía motriz para utilizar para barcos, coches, maquinaria industrial, ferrocarriles, lo que fuera. Esa máquina, gracias a la reacción inductiva, hacía que mantuviera la excitación y remagnetizaba la máquina. Y después de aquí, vosotros diréis, bueno, pero si el inducido dices que la reactiva, la reacción con carga inductiva desmagnetiza, sí, pero como tenía una excitación de forma tetrapolar o una forma para que los flujos magnéticos se remagnetizaran, con esa estructura tetrapolar o perpendicular, hacía que las corrientes del motor se pudieran inyectar y se realimentaba la máquina y tenía un motor motriz constantemente de energía gratuita. Y en carga incluso funcionaba mejor, porque ya hemos visto que en carga baja el consumo y se automantiene más la máquina. Total, que llega un momento en que cuando se va la máquina y tiene el motor en marcha y rectifica esa corriente y alimenta, puede desconectar el acumulador que se va a la máquina y se mantiene infinitamente funcionando. Yo creo que esto fue de forma sintética lo que era la máquina de Clemente Figuera, ¿vale? Entonces, fijaros qué complicación diseñar este generador, que es junto con un motor con una carga reactiva específica para que se mantuvieran en consonancia y en funcionamiento perpetuo. Tenía movimiento perpetuo de energía motriz gratis. Una vez que excitaba las máquinas se mantenía, ¿vale? Venga, hasta luego, amigos. Muchas gracias por asistir a este canal y por ver los vídeos. He explicado de la manera esto. Vosotros sabéis que yo no edito los vídeos, me equivoco muchas veces, pero bueno, creo que algo siempre se entiende, ¿vale? Venga, muchas gracias. Hasta otra ocasión, amigos.